Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si hicieras una encuesta y preguntaras a la gente, ¿cuál es tu libro profético favorito en toda la Biblia?, la vasta mayoría te respondería Isaías. Esto se debe a que existen profecías maravillosas contenidas en el libro de Isaías, especialmente mensajes relacionados al establecimiento del reino de Dios y a que Dios es fiel, fuerte y poderoso para derramar su salvación sobre aquellos que tengan una relación de pacto con Él. Isaías ciertamente es un maravilloso libro profético. Bien, estamos listos para el capítulo 19 y vamos a estudiar este 19º capítulo en 2 lecciones. Y es importante hacerlo así porque la gran mayoría de las veces, hoy por hoy, la gente se apresura a leer la primera mitad o hasta 2/3 de esta profecía, sin prestarle atención realmente, sino enfocándose solo en los últimos versículos. Y al hacer esto, desligan esos últimos versos de su contexto. Hay personas que hablan sobre salvación nacional, o sea, que todo un país será salvo. Yo no veo que esa sea una posición que plantee la Biblia. Lo que descubrimos es esto. Si ustedes leen Isaías 19 y concluyen que habrá una salvación nacional para Egipto, Asiria e Israel, están bíblicamente confundidos. El caso de Israel es único, porque cuando hablamos de Israel, estamos hablando de un pueblo de pacto. Sí, es una nación, pero insisto, no será la nación entera la que será salva. A lo largo de la Biblia, y aquí en Isaías, vemos una palabra clave, remanente. Y ella aplica tanto para Israel como para las otras naciones también. Con el fin de entender correctamente la intención de Isaías, debemos recordar una promesa de Dios. Y me refiero a una maravillosa promesa que hallamos en Génesis 15. Este capítulo 15 de Génesis es importante porque uno de los versos más famosos de toda la Biblia está allí. Aquel que dice que Abraham creyó en Dios y Dios se lo contó como justicia. Génesis 15:6. Su implicación es que fue por fe que Abraham fue juzgado como un hombre justo. La fe en la palabra de Dios, en sus promesas, cuando la recibimos, la creemos, ella producirá e imputará en nosotros justicia, una justicia eterna. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, y sabemos que él es Abraham, no solo Abraham, sino Abraham, el padre de muchas naciones. Pero estas muchas naciones son un remanente de las naciones, aquellas que ejercieron, demostraron y recibieron esa misma fe de Abraham. Abraham creyó, no se basó en obras. Él creyó en la promesa de pacto de Dios que fue materializada en el Mesías Yeshua, y por lo tanto, él fue estimado como justo. Y uno de los resultados de esta justicia es ser invitado, llamado y traído al reino de Dios. Es una justicia de reino.
En ese mismo capítulo 15, verso 18, tenemos una promesa relacionada con la tierra prometida. Y me dirás, esa es Israel, y es cierto. Pero cuando estudias sus fronteras, descubrirás que partes de Egipto y partes de lo que llamamos Asiria se incluyen allí. Así que tenemos a Egipto, un imperio, Asiria, otro imperio, y territorios que eran parte de los imperios egipcio y asirio, que serán incluidos en esta promesa de reino para la tierra de Israel. Permítanme señalar que esa tierra es de máxima importancia en cuanto a la promesa, al plan y los propósitos de Dios. Y debemos ver aquí, para comprender correctamente el capítulo 19, tenemos que entender la importancia de la tierra que se menciona y lo que Dios le hace a la tierra con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de su promesa. Pero si alguien viene y nos enseña que Egipto y Asiria como países serán salvos, al igual que Israel, esa es una interpretación errada que ciertamente se opone a lo que vemos en este capítulo 19. Especialmente en sus primeros 2 tercios. Lo que quiero hacer es lo siguiente. No voy a hablar sobre las implicaciones proféticas de Isaías 19, especialmente de lo que se habla en los versos finales del capítulo en la lección de hoy. Lo que haré es poner eso a un lado hasta la próxima semana, para la siguiente lección. Queremos establecer el fundamento adecuado en cuanto a lo que Dios dice en los primeros 2 tercios de esta profecía, ya que si ignoramos esa parte, no la entenderemos, y sacar esa última parte de su contexto provocará que erremos en nuestra comprensión, en nuestra doctrina, en lo que pensamos y creemos sobre los últimos versos. Así que iniciemos. Toma tu Biblia y ve conmigo a Isaías, capítulo 19, iniciando desde el primer versículo. Vemos aquí una palabra muy importante con la que nos hemos topado antes en varias ocasiones. Se trata de la palabra masá. Masá normalmente se traduce como una carga, como un peso, como la proclamación de una destrucción que está por venir. Cuando leemos esta profecía, debemos ver que Dios le habla a Egipto inicialmente y que Egipto está por sufrir la destrucción. Egipto va camino a experimentar una gran carga, un peso colocado sobre esta nación, y esto viene de Dios, es un juicio. El capítulo 19 comienza así, enfatizando el juicio a Egipto. Si dejamos eso a un lado, no vamos a poder comprender correctamente lo que Dios está diciendo, ni el propósito de este juicio, tanto en el pasado como especialmente en los últimos días. Mira de nuevo, verso 1. La carga de Egipto. He aquí el Señor monta, tal como montar a caballo, pero aquí Él está montando sobre una ligera nube. Esto nos dice que este juicio, esta carga que viene contra Egipto, tiene una procedencia celestial. Dios ha ordenado, Él ha traído este juicio del cielo para que sea colocado sobre Egipto. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué sucede este juicio? ¿Qué está pasando en Egipto que está provocando el juicio de Dios? Que este implacable juicio caiga sobre la nación. Noten lo que Él hará. Veinau, Elilei, Mitzraim, Mipanaf. Esta primera palabra que vemos aquí, Veinau, significa temblar, y usualmente esta sacudida causa destrucción, pero tiene un propósito.
destruir todo lo que está obstruyendo el plan de Dios. Ahora, ¿ama Dios al pueblo egipcio? Claro que sí. ¿Los ama quizás algo menos que al pueblo judío? Por supuesto que no. La Biblia dice en reiteradas ocasiones y de múltiples maneras que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Él no tiene favoritos. Pero ¿puede Dios, en su soberanía, llamar a alguna nación o pueblo en particular? Claro que puede, y así lo ha hecho. Pero no confundan el hecho de ser su pueblo escogido con ser su pueblo favorito. Eso no existe en la Biblia. Fueron elegidos con un propósito de máxima importancia, y ese propósito es uno que ya deben saber: difundir el Evangelio, compartir el mensaje de amor de Dios y su deseo de perdonar los pecados y redimir a las personas por la eternidad. ¿A qué personas? Potencialmente a todas las personas del mundo, a toda nación, toda lengua y todo grupo étnico. Dios no hace acepción de personas. El propósito del juicio de Dios es que surja ese remanente que sí responderá a su llamado. Es vital que entendamos esto. Entonces, ¿qué lo molesta? ¿Por qué está airado? ¿Cuál es la causa de este juicio? Dice que Él hará temblar el Ilei Mitzrayim. El Il es un ídolo. Y aquí está en plural. Dios hará temblar los ídolos. Y este término para temblar, como dije antes, es un término de juicio. Es un término de cambio. Él traerá destrucción contra aquellos que siguen la influencia de la idolatría. Así que Él hará temblar a los ídolos de Egipto delante de Él. Y leemos que el corazón de Egipto desfallecerá en medio de ellos. Esto probablemente se refiere a la misma presencia de Dios, su santidad que viene con el fin de destruir la idolatría, y todo el que tenga un corazón idólatra, es decir, una atracción, un apego en el corazón que lo incita a caer en idolatría, todo eso será destruido. Entonces, el propósito de su juicio es producir cambios con el fin de llamar al pueblo a que se acerque a Él. Pasemos ahora al verso 2. Aquí veremos un conflicto que Él está provocando. Él lo está generando en Egipto. Y sabemos que esto está relacionado directamente a lo que enseñó el Mesías, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 10. Allí dijo: no piensen que vine a traer paz al mundo. Les digo que no he venido a traer paz, sino espada. Y el Evangelio de Lucas dice división. La verdad de Dios, su Evangelio, produce división. Y es muy fácil de entender. O bien estás a favor del Evangelio y lo recibes, o lo rechazas. Y esto creará dos grupos: los que están a favor y los que están en contra. Surgirá un conflicto, y eso es lo que Dios dijo que haría. Causaré un conflicto en Egipto. Egipcios contra egipcios. Y luego dice: y ellos harán guerra, un hombre contra su hermano, un hombre contra su vecino, y una ciudad contra otra ciudad, y reino. Y algunos eruditos señalan que, a pesar de que es el término mamlajá, reino, vemos hoy día en África que existen numerosas tribus diferentes, y en Egipto existen tribus, y estas tribus tienen líderes. Se ven a sí mismas como reinos establecidos. Y, por tanto, esto es lo que Dios está refiriendo. Es una de las razones por las que podemos esperar, en los últimos días, que se produzcan conflictos tribales en distintos lugares del mundo. De hecho, ya está ocurriendo. Por ejemplo,
Frecuentemente viajamos a la nación de Etiopía y uno de los líderes locales con los que compartimos nos ha contado que su mayor preocupación y motivo de oración por su país es que estos conflictos tribales cesen, que se terminen, que pueda haber unidad. Podemos orar por eso, y es lo que deseamos, pero probablemente no será el resultado final. Y veremos más referencias de esto, especialmente en Egipto. Entonces hará la guerra un hombre contra su hermano, un hombre contra su vecino, ciudad contra ciudad y reino o tribu contra tribu. Verso 3. Existe un espíritu de Egipto, un espíritu idólatra, y Dios señala aquí que Él, aquí dice, vaciará. La palabra puede significar debilitar y habla de un cambio. La idolatría, gracias a este juicio, se debilitará, quedará vacía. La gente llegará a la conclusión, o al menos un remanente, que esta no es la manera correcta. Esto es lo que refiere el verso 3 cuando dice, el espíritu de Egipto se vaciará en medio de él. Esto quiere decir que el espíritu de Egipto, los egipcios, otra manera de entenderlo es que ellos perderán su valor. No tendrán el espíritu de Omets, es decir, audacia y espíritu de valentía, sino que serán debilitados cuando vean el juicio cayendo sobre sus falsos dioses. Igualmente dice, y su consejo, esto quiere decir la dirección, las ideas, los procesos mentales que Egipto estaba teniendo, serán devorados. Literalmente es la palabra para ser tragado. ¿Y qué harán en medio de esa situación? Bueno, la mayoría acudirá a sus ídolos y se volverán, y aquí vemos tres palabras, primero Itim, luego Avot y luego Yit-Otni. Estos son tres grupos de ocultistas, aunque no hay un acuerdo en la traducción precisa, pero son mediums o instrumentos que practican rituales de idolatría. Lo que Dios dice aquí, leamos con cuidado, es que el pueblo, la mayoría, acudirá a sus altares, buscarán la ayuda de sus ídolos y se volverán a estos medios de hechicería, brujería y encantamientos. Esta es la función de estos personajes. ¿Y qué hará Dios? Pasemos al verso 4. Dice, Veisikarti es un término que significa algo como acercar. Quiere decir que Él le pondrá fin. Él entregará a Egipto en manos de sus amos. En otras palabras, Egipto será gobernado. Egipto experimentará la consecuencia que acarrea la idolatría. Y en cuanto a los amos que se mencionan aquí, de acuerdo al contexto, en mi opinión, se trata de influencias demoníacas, espíritus idólatras. El pueblo será entregado a ellos y fíjense en lo que ocurrirá. Kashe, Umelech, As, un corazón, un rey de poder. Y esto podría hablarnos bien sea del anticristo o del espíritu del anticristo. En todo esto vamos a ver que, en mi opinión, la mayor parte de Egipto formará parte o entrará a este imperio maligno en los últimos días. Ellos serán entregados a esa situación. Y fíjense que este rey maligno, este gobernante malvado, este rey poderoso, dominará sobre ellos, dice el Señor, y este es el término para el amo supremo, el Señor de los ejércitos. Tenemos dos palabras, Ha-Adón. Vimos al principio del verso, en referencia al liderazgo demoníaco al que Egipto se someterá, la palabra Adonim, que significa amos. Pero cuando habla del Señor, Yud-Hei-Vav-Hei, el Señor de los ejércitos, lo que precede a este término Señor de los ejércitos es la palabra Ha-Adón,
el amo, el Señor, como el Señor de señores. Entonces, Dios los entregará a este gobernante maligno, y descubrimos aquí que se producirá un resultado. Miren el verso 5. Es muy importante que comprendan estos términos e ilustraciones que consistentemente a lo largo de la Biblia se repiten una y otra vez. Son usadas para que podamos comprender lo que significan y así entender correctamente sus implicaciones cuando las veamos aparecer de nuevo. Sabemos que bíblicamente el agua, bien sea la lluvia, el rocío o el agua en general, representa la bendición. Pero cuando hay sequedad, cuando la tierra es árida o cuando el agua se termina, eso representa un juicio. No tenemos que ser eruditos de la historia para entender que una de las cosas que hizo de Egipto una nación fuerte y poderosa, un imperio con tanto dominio, fue su agua, el río Nilo. Fue el río Nilo el que le proveyó de tanto a Egipto, que le permitió convertirse en un fuerte imperio. Pero, ¿qué sucederá aquí? Verso 5. Y las aguas, literalmente dice que serán bebidas, se evaporarán, en otras palabras, se irán o se secarán, como quieras traducirlo. Las aguas se irán del mar y los ríos se volverán áridos y se secarán. El verso 5 dice simplemente que las aguas, la fuente del poder de Egipto, que les permitió convertirse en un vasto imperio, serán removidas. Ya no tendrán más ese recurso físico. De hecho, hay más. Esa agua, dice, los ríos apestarán. Surgirá un olor vil y repugnante cuando las aguas se sequen, y hemos visto esto en tiempos de sequía, cuando el nivel de las aguas baja demasiado y surge un hedor. Y eso es lo que pasa aquí. Los ríos, ¿y por qué está en plural? Hablamos del Nilo, pero el Nilo tiene muchísimas vertientes que salen de él y conforman ríos incluso más grandes por sí mismos. Por esto tenemos el Nilo blanco, el Nilo azul y otros que se conectan con él. El Nilo es la fuente, pero se convierte en otros ríos. Verso 6. Estos ríos emanarán un hedor, se agotarán, serán destruidos. Se volverá muy árido el Nilo de Egipto y también las cañas, y otro término similar a cañas, se pudrirán. Algunos traducen las cañas y quizás los carrizos o algún término similar, juncos, pero es simplemente un tipo diferente de caña o junco que eran muy abundantes a lo largo del Nilo y en otros ríos. Se secará y por lo tanto las cañas y los juncos se pudrirán. Verso 7. Y las papayas, este es un término que habla de árboles que eran muy útiles e importantes para muchos propósitos. Las papayas a lo largo del río o junto a la ribera del Nilo, y toda la semilla o toda la vegetación del Nilo se secarán y se perderán, es decir, se volverán muy frágiles y por tanto el viento las dispersarán y ellas morirán. Una y otra vez, Dios está utilizando un lenguaje profético muy claro que deberíamos comprender, indicando que, en vez de bendición, las aguas, el Nilo, con los que nuestro Dios bendito había bendecido a Egipto, pero por su desobediencia, por negarse a reconocer a Dios, alabarle y adorarle, por no participar en los planes y propósitos de Dios, en vez de bendición, experimentarán la maldición. Y todos los recursos que el Nilo les da al pueblo, que los hace fuertes y les da autoridad, una autoridad terrenal, todo eso se perderá. Y en Einu, y no será más. Verso 8.
Debido a la falta de recursos, por causa del estado político en el que caerá Egipto, según el que ya no será considerada una nación fuerte, sino débil, noten lo que dice el verso 8. Tenemos el concepto de un luto, y se habla de los pescadores. Una de las cosas que produce un buen río es alimento, y por lo tanto los pescadores estarán de luto. Se entristecerán todos los que arrojan, y la implicación es que arrojan al río, al Nilo, bien sea anzuelos o redes extendidas sobre la superficie de las aguas. Aunque hagan eso, no habrá resultados. Y luego tenemos una palabra muy descriptiva para cerrar el verso 8, umlalú. Umlal tiene que ver con cosas que son miserables, cosas repugnantes, ofensivas y extremadamente malas. Entonces, aquellos que pescan, quienes acostumbraban vivir de la pesca, cuyo sustento se encontraba en el Nilo, eran prósperos, eran gente que los demás admiraban, eran envidiados, pero ahora dice que ellos serán simplemente vistos como gente miserable. Ese es el resultado de la idolatría. Puede que no ocurra de inmediato, puede tomar tiempo, generaciones, pero al final, la idolatría te pondrá en la condición más miserable y desdichada. Verso 9. Y los trabajadores de refinadas, y esto se refiere a telas, al lino muy fino, y los que tejen buenas telas, dice que ellos serán avergonzados. Algunos eruditos dicen que debido a la falta de agua, la producción, las telas que provienen de distintas fuentes, que la fuente de todas ellas se deteriorará y se pudrirá. Por tanto, el lino y las telas no serán de buena calidad. Y los que normalmente producían vestidos refinados, con los mejores materiales y lino fino, quedarán totalmente avergonzados. Verso 10. Esto se debe a que el mismísimo fundamento de este imperio ha sido quebrantado. Cuando leemos el verso 10, debemos entender que el fundamento de toda nación es su condición espiritual. Así que si tienes una condición espiritual correcta, tu fundamento será fuerte y podrás edificar en él. Pero si tienes una mala condición espiritual, eso producirá destrucción. Si construyes algo así, muy pronto, lo que construyas se fracturará y eventualmente caerá. Esto es lo que vemos aquí. Dice, sus fundamentos serán quebrantados, y todos los que laboran por un salario se entristecerán. Esto habla del hecho que la economía será destruida. Esto es importante, porque una de las cosas que debemos aprender es la siguiente, que Dios traerá juicio. Lo hizo en el pasado, lo hace hoy en día y lo hará en el futuro. Podemos ver el juicio de Dios a través de la destrucción de la economía. Una de las palabras que oímos con más frecuencia cada noche en el noticiero aquí en Israel es Meshik, que significa economía. Existe una gran preocupación por la economía. ¿Cómo manejarla? ¿Qué decisiones tomar? Al momento de grabar este video estamos en plena época del coronavirus y hemos visto en Israel un gran incremento comparado a cuando tuvimos esos encierros forzosos tan estrictos hace unos meses atrás. Y lo interesante es lo siguiente, que el número, cuando tuvimos estos encierros tan estrictos, nadie podía alejarse más de 100 metros de sus casas, a menos que fuese para comprar comida. Tenían que quedarse en el perímetro muy cerca, solo salir unos minutos a tomar aire fresco y regresar a su hogar. Lo interesante, y muy confuso,
es que los números en Israel son 4 y 5 veces mayores hoy a los que habían cuando estábamos todos encerrados, pero ya no nos mantienen encerrados. Entonces, ¿por qué no vuelven los encierros? Porque otro encierro acarrearía un desastre mortal a la economía. Si hacen un nuevo encierro, lo harán durante las épocas festivas, cuando el ritmo de las cosas disminuye, la gente toma vacaciones y dejan de trabajar. Así que, cuando la economía está siendo juzgada, cuando tiene problemas, hay que analizar cómo está el fundamento espiritual de la nación. Una vez más, verso 10. Y sus fundamentos serán quebrantados, y todo aquel que trabaja por un salario estará triste, se entristecerá. Verso 11. Y los necios aquí son los oficiales, los principales oficiales de Zoán. Zoán era una ciudad principal en Egipto. Así que habla de que sus oficiales de mayor rango, en el verso 11, y los sabios que aconsejaron a Faraón, y según los eruditos aquí el término Faraón habla del gobierno en general. Una vez Faraón era quien gobernaba y tenía consejeros, así que Faraón puede ser interpretado más adelante simplemente como la autoridad en el poder. Dice, en cuanto a los que aconsejan a este gobierno, que su consejo será probablemente, y una de las palabras aquí es nivará. Nivará significa muy bruto, algo que carece de entendimiento, de un conocimiento verdadero de las circunstancias. Con frecuencia nos topamos con situaciones que son brutas, es decir, hay momentos en los que alguien ofrece una solución, pero es una solución que simplemente puede ser ejecutada a través de la fuerza bruta y no de la inteligencia. Algo que realmente no es lo que resolverá el problema. Y se debe a que la persona no ha evaluado realmente el estatus y las circunstancias del asunto desde un punto de vista legítimo y acertado. Entonces son consejeros muy inadecuados que buscan forzar las cosas, pero no brindan soluciones que finalmente tendrán éxito. Y dice, ¿cómo es posible que le digan a Faraón que ustedes son descendientes de sabios? La palabra es ben, que significa hijos, pero en este caso se entiende como descendientes de aquellos sabios consejeros de Egipto en el pasado. ¿Cómo pueden decir yo soy un hijo o un descendiente de los reyes de la antigüedad, que vienen de ese grupo de personas que aconsejaban a Faraón y eran parte de la administración real? Dice, no, ustedes no pueden afirmar tal cosa. Verso 12. ¿Dónde, por tanto, estarán tus sabios? ¿Qué te dirán a ti? Es decir, al liderazgo de Egipto. ¿Te dirán que sabían el consejo del Señor de los ejércitos para Egipto? ¿Acaso entendían ellos lo que Dios ha planeado y lo que ha declarado que ocurrirá con Egipto? Y la implicación aquí, y no hay confusión al respecto, entendían ellos que los problemas que estaban enfrentando se debían a que Dios ya había determinado su consejo, y ese consejo era la destrucción de Egipto. Aprendamos algo. Con frecuencia el juicio de Dios puede ser traer destrucción, pero esa destrucción involucra, en un modo, un llamado al arrepentimiento. El juicio de Dios, como podemos ver claramente en Apocalipsis, manifiesta su poder y su gloria, su autoridad y su esplendor. Por tanto, en medio de esta situación, ojalá pueda surgir un remanente que se arrepienta y que reciba al Dios único y verdadero, el Dios de Israel, y que se una para formar parte de ese pueblo de reino, de la comunidad real de Israel. Debemos tener mucho cuidado porque tenemos que saber distinguir
entre la nación moderna de Israel y la comunidad real de Israel. Yo soy ciudadano israelí. Obtuve la ciudadanía junto al resto de mi familia porque fuimos capaces de demostrar nuestras raíces judías. Fue posible simplemente porque logramos probar halachically, conforme a la ley judía, que somos judíos y pudimos convertirnos en ciudadanos de la nación de Israel. Pero el simple hecho de ser judío o de cualquier otro grupo étnico no es lo que te hace parte de la comunidad real de Israel. A la familia real de Israel solo se puede ingresar mediante un pacto que Dios hace, y el mensaje de ese pacto es el Evangelio. Debemos tener cuidado, porque algunas personas oirán esto y puede que rápidamente salten a conclusiones incorrectas. Quiero decir que Dios ya terminó con el Estado de Israel, con el pueblo judío, y que todo se centra solo en el Evangelio. Pero este es el problema. Dios se moverá en los últimos días específicamente en la tierra de Israel y con el pueblo judío de una manera única, conforme a la fe de los patriarcas, a las promesas que Dios les hizo, para alcanzar de una manera poderosa a los descendientes naturales de Jacob. Dios sigue teniendo un propósito con esta tierra y con este pueblo. Y aquellos de ese pueblo y de esa tierra que respondan, se convertirán también en parte de esa comunidad real eterna de Israel. Formar parte del reino de Israel se logra solo por la fe en el plan de Dios de salvación y en el Salvador que completó por sí solo el plan de Dios, y me refiero al Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret. No queremos que te confundas y digas que a Dios ya no le importa Israel, porque no es así. Ni tampoco queremos confundir a la nación actual de Israel con el reino eterno de Israel. Tenemos que ser acertados bíblicamente y no caer de esa posición a los extremos, ni a uno ni al otro, porque no son ni bíblica ni proféticamente correctos. Entonces, dice el verso 13, se han convertido en necios los oficiales de Zoán. Se han engañado. ¿Quiénes se han engañado? Los mismos oficiales de Nof. Estamos hablando de dos ciudades que se nombran en otras partes de la Biblia, ciudades principales de Egipto, y me refiero a Zoán y Nof. Estos dos lugares tienen importancia profética. Y descubrimos que... Y la palabra aquí, zar, tiene que ver con lo que en hebreo moderno entendemos como un oficial del gabinete. No se refiere a un funcionario cualquiera, sino a uno que forma parte del círculo interno, el gabinete del gobierno. Y ellos serán convertidos en necios, serán unos mentirosos y se volverán los engañadores de Egipto. ¿Quiénes serán los engañadores de Egipto? Los principales de sus tribus. Entonces, estos líderes tribales que serán los consejeros más importantes en los últimos días para Egipto, ellos serán instrumentos de engaño. Esto es lo que nos está advirtiendo Dios. ¿Por qué? Porque se volvieron a la idolatría, a otras fuentes de sabiduría que realmente no contienen ninguna sabiduría ni entendimiento, sino que conducen a la destrucción. Espero que noten que hemos cubierto los primeros 13 versos. ¿Y hemos visto alguna buena noticia para Egipto? Ninguna. Y hasta este punto, Egipto y solamente Egipto es el enfoque de este pasaje, anunciando que Dios, el Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, será quien traiga este crudo juicio sobre Egipto. Pasemos al verso 14. El verso 14 dice, Yud-Hei Vav-Hei, el Señor. El Señor mezcló
en medio de él, es decir, en medio de Egipto, Dios mezclará un espíritu de confusión. Esto es lo que nos quiere decir. Debemos entender la metodología aquí. No se trata de que Dios diga, muy bien, yo con el fin de destruir a este pueblo, enviaré un espíritu de confusión sin causa alguna, simplemente porque yo soy soberano y quiero destruir a este pueblo para manifestar mi gloria. Así que provocaré que sean engañados. Eso no es lo que dice la Biblia. La razón es que ellos no se arrepintieron ni se volvieron a Dios, sino que persistieron en ese espíritu de idolatría. Es un resultado de sus obras. Hay una ley espiritual. Cuando Dios se manifiesta a una persona, y eso es lo que está haciendo, pero esa persona lo rechaza, ese rechazo a la revelación dada por Dios produce, esta es la ley, produce un espíritu de confusión y de engaño en esa persona. De eso nos habla el texto. Aquellos que de verdad quieren arrepentirse verán esto y dirán, hemos creído una mentira, debemos volvernos al Dios de Israel. Todo el que actúe así no recibirá un espíritu de confusión, sino que se le revelará una verdad aún mayor. Pero aquellos que persistan en la idolatría, rechazando la revelación de Dios, se encontrarán con una confusión espiritual que los desviará y distorsionará su percepción. Por tanto, dice que esto confundirá a Egipto en todas sus obras. Y Egipto será como aquellos que tambalean. Es simplemente el término para alguien que es engañado. Cuando alguien es engañado, no caminará por el camino recto. No tendrá una dirección clara en su vida. Podemos entender esto como lo traduce la mayoría de las Biblias como el término tambalear. Entonces, ellos serán como los que tambalean, borrachos. Están espiritualmente ebrios en su propio vómito. Es decir, ellos experimentarán el resultado de este engaño que produce la idolatría en sus vidas. Y por esto debemos tener mucho cuidado. Verán, a través de la palabra de Dios, debemos tener discernimiento. Y cuando alguien habla de estar borracho o ebrio en el espíritu, se trata de algo maligno. Piensen un momento en el libro de los Hechos. En el libro de Hechos vemos personas que carecían de la verdad y que pensaban que aquellos varones que estaban llenos del Espíritu estaban ebrios, pero no estaban ebrios, estaban en el Espíritu. Pero el término borrachos en el Espíritu siempre se trata de una referencia a personas no creyentes que no tienen entendimiento. Pero cuando vemos hoy día estas falsas y supuestas manifestaciones del Espíritu, lo que realmente estamos viendo son verdaderas expresiones demoníacas. El problema es que muchas personas están refiriéndose a estos movimientos como estar borracho en el espíritu. Nunca jamás el Espíritu de Dios vendrá sobre una persona que está realmente en la voluntad de Dios y no causará que esa persona hable la verdad ni que haga cosas que no edifiquen. El Espíritu hace que ese hombre o esa mujer haga cosas que edifican, que manifiestan la verdad. Pero cuando vemos, y seamos totalmente honestos, porque estamos llegando a un punto en el que todos buscan ser amables y diplomáticos, evitando por lo general llamar a la gente al arrepentimiento. Pero eso no está bien. Alguien que actúa como esta bruja espiritual, y no es un término que me guste utilizar, para ser sincero, pero alguien como Heidi Baker, quien dice que está en el espíritu, pero que no puede siquiera decir o hacer más nada sino reírse, trastabillar y decir palabras sin sentido, no me refiero a hablar en lenguas, sino a verdaderas patrañas, repitiendo términos en inglés una y otra vez. Esto no es algo que tenga la más mínima conexión con el Espíritu de Dios. Es algo demoníaco. Entiéndanlo bien.
y todos los que aparecen a su lado están mal orientados, han sido engañados y son también falsos maestros. Y me dirás, pero a veces dicen cosas buenas. Bien, Satanás dice algunas cosas que aparentemente están bien, pero el objetivo de decir algunas cosas que están bien es lograr engañarte. Piensen en esto. Si alguien te dice, esto es veneno puro, tómatelo, le dirás, no. Pero si alguien prepara una deliciosa cena con buena comida y le coloca un poquitín de arsénico escondido, tú te la vas a comer. Hay mucha gente que te dirá cosas que parecen buenas y que suenan bíblicas porque usan versículos, pero eso es lo que hacen los falsos maestros con el fin de lograr engañar a una persona y meterle su veneno, ese veneno espiritual satánico. Un ejemplo de esto es Saúl. Cuando Saúl se levantó en contra de los propósitos de Dios con el fin de matar a David, él cayó en el espíritu. Él se desvistió, cayó al suelo, incapaz de moverse, incapaz de funcionar, incapaz de hacer lo que quería hacer, porque esa no era obra de Dios. Yo creo firmemente que Dios está dándonos una indicación a todo el que le ama y que ama su palabra. Cuando alguien se levanta y actúa como un loco, cuando no puede funcionar normalmente, sino que lo ves gritando y contorsionando en la presencia, supuestamente, eso no es de Dios, como tampoco lo es reírse a carcajadas incontrolablemente, diciendo palabras sin sentido y tonterías. Las tonterías no son manifestaciones del Espíritu Santo. No debemos confundir eso con el gozo. Hay una gran diferencia entre el gozo y las tonterías. Tenemos que crecer y madurar. Hay demasiados individuos que están en posiciones de liderazgo que no pueden ver el engaño tan evidente en el que están, sino que, además de participar, lo están promoviendo. Por esta razón, este pasaje nos habla de idolatría y juicio. Leamos un verso más, el verso 15, y terminamos. No habrá para Egipto cosa alguna que pueda hacer. Esto significa que cuando vives bajo la influencia de la idolatría, no habrá nada que puedas hacer para revertir o cambiar el juicio de Dios. Por supuesto que el arrepentimiento no es el contexto aquí. El arrepentimiento siempre será recibido por Dios. Pero ellos aquí no están pensando en arrepentirse. Lo que buscan es responder a la falsa doctrina, a la confusión que han recibido, y no hay nada que puedan hacer. Luego tenemos el término Rosh Veizanab, cabeza y cola. Eso significa desde los líderes supremos hasta los líderes menores. Entonces tenemos al capitán de los oficiales y a todos los demás en el gobierno. Luego vemos el término ramas de palma y también otra especie de planta. Lo que quiere decir aquí simplemente es esta expresión. No hay esperanza para el pueblo. No hay acciones que puedan realizar. No hay consejo que puedan oír de estas personas que vaya a surtir un efecto que logre remover el juicio de Dios, remover las consecuencias de la idolatría. Al concluir este primer estudio del capítulo 19, entendamos que todo lo que hemos oído es que Dios está juzgando. El consejo de Dios está en contra de Egipto. En contra de Egipto por su idolatría, por sus falsos dioses, por sus prácticas y sus instrumentos para hacer encantos, brujería y espiritismo. Todas estas son cosas que desagradan a Dios. Y debemos recordarlo, porque si no entendemos lo que Dios está diciendo, en los primeros 2/3 del capítulo, no vamos a interpretar, entender y percibir correctamente lo que dirá en el último tercio del capítulo. Hay buenas noticias, pero el problema es que muchas personas quieren tomar ese mensaje y aplicarlo, extendiéndolo más allá de lo que la palabra de Dios establece.
Por esto llegan a conclusiones falsas e incorrectas que no revelan la verdad ni pueden encontrar soporte en las palabras de estos versos finales del capítulo 19. Me detendré en este punto para pedirte que estudies con más detenimiento los versos que analizamos hoy, para que entremos a la segunda parte del capítulo 19 y que puedas ser un pueblo preparado para encontrarse con su palabra, la próxima vez que nos veamos para estudiar Isaías 19. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente a medida que le sirves y caminas con Él en medio de su verdad. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.